Hola, amado consiervo, quisiera invitarte a participar con nosotros. Y digo con nosotros porque sé que a nivel del pueblo de Latinoamérica hay muchos que hacemos lo que tú y yo. Somos predicadores, pero también somos discípulos del Señor Jesucristo. Nuestro anhelo es crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder ser fieles en el texto que vamos a predicar, obviamente dirigidos por el Espíritu que lo inspiró, y en el poder del Espíritu tratar también de ser muy claros en nuestra exposición. Así que, mi amado hermano, te invito a que te quedes con nosotros en este podcast, El Predicador y Discípulo. Amados hermanos, nuevamente bienvenidos. Estamos escuchando lo que nos dice el Espíritu del Señor en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 13. En el versículo 18, Jesús, hablando después de haber lavado los pies a sus discípulos, les dijo: yo no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Les digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Amén. Padre, ayúdanos a ver de qué manera te traicionamos como lo hizo Judas. Ayúdanos a ver cuántas veces mientras predicamos realmente estamos mostrando que Jesucristo no es el Señor, sino nuestra carne sale y estamos dirigiendo al oyente realmente o a nosotros o a las cosas del mundo en vez de las cosas eternas y al espíritu de la palabra que nos estás dando. Perdónanos, Señor, cuando hemos fallado, y te pedimos nos ayudes a discernir con claridad la dirección de tu Espíritu a través del Evangelio de Cristo para proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús, sea tu bendición para todos mis consiervos. Amén y amén. Mis amados, esto es un hecho. Jesucristo tenía entre sus discípulos a un Judas, pero ciertamente también Jesucristo tenía entre sus discípulos a un Pedro, a un Juan y a un Jacobo. Juan y un Jacobo que se estaban peleando quién estaría a un lado y a otro lado en el reino. Unos discípulos que se volvieron Tomases también, y Tomás el incrédulo, porque hasta no ver no creer, y solamente vieron un espíritu en Jesús cuando resucitó de los muertos, a pesar de que ya les había dicho, les había anunciado que habría de resucitar. Entonces, cuando nos dice aquí el Señor, versículo 20, en verdad les digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Obviamente está hablando no solamente de que ellos, los apóstoles, iban a ser enviados, y por ser enviados, aquellos que recibieron a los apóstoles iban a estar recibiendo a Cristo. Pero ciertamente es que también si nosotros mismos como predicadores del Evangelio estamos siendo enviados por el Señor para predicar a Cristo, y en Cristo Jesús podemos compartir al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, cada vez que leamos su palabra en voz alta delante de su pueblo, cada vez que proclamemos su palabra y su palabra llegue y se haga vida en ellos, porque su palabra, las palabras de Jesús, como dice Juan 6:63, son espíritu y son vida. Y obviamente esto va a llegar a hacer crecer y a madurar al pueblo de Dios. Pero dice, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al que yo envíe. Mi amado, una y otra vez lo he dicho, y la palabra lo enfatiza. Tenemos que ser enviados del Señor. Tú y yo lo hemos vivido ya en ocasiones, no solamente en el frente, en el púlpito predicando, sino también hemos vivido ya la experiencia, la amarga experiencia de predicar el Evangelio en nuestras propias fuerzas, de predicar el Evangelio en un espíritu de amargura, de predicar la palabra inclusive desde el púlpito con un corazón desviado totalmente por la cuestión de sentirnos lastimados por las ovejas, por la traición, por aquello que supimos que hablaron de nosotros.
Y obviamente estamos nosotros traicionando a nuestro Señor. Estamos traicionando su palabra. Estamos entregando a Jesús y estamos entregando a que su nombre sea vituperado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque en el versículo 22, cuando Jesús habla de esto, dice: los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Ahora, obviamente, los discípulos, ¿por qué se miraban unos a otros? Porque ellos estaban pensando que cualquiera de los demás sería Judas menos uno. O sea, yo pienso que cualquiera puede traicionar a Jesús menos yo. ¿Cómo voy a ser yo? Por eso miraban a los otros, porque es muy fácil poner juicios sobre los demás. Y es tan fácil poner juicios sobre las ovejas desde el púlpito con el micrófono en la mano. Eso es muy fácil. Pero qué difícil es aplicar la palabra primeramente a nosotros y confesarle a la congregación entera que nosotros somos grandes pecadores, salvos únicamente por gracia y conscientes de nuestra pecaminosidad. Es que no entramos al púlpito sin antes confesar a Dios nuestra total incapacidad para predicar con claridad y con fidelidad la palabra que nos ha sido dada para el pueblo, pero primeramente para nosotros. Es muy fácil predicar a los demás la palabra del Señor, pero qué difícil es que primero pase por nosotros y se haga vida, que salga por nuestra boca después de habernos limpiado a nosotros. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Repito, estaban perplejos, asombrados, no sabían de quién hablaba. La verdad de las cosas es que tú puedes ser Judas, yo puedo ser Judas. ¿O cuántas veces hemos sido Judas? Y esa es la verdad. Por lo menos lo hablo en forma personal. Yo sí puedo confesar que varias veces le he fallado al Señor, varias veces lo he traicionado. Bendito el Señor y su misericordia me ha dado conciencia de pecado y me ha traído nuevamente a pecado, justicia y juicio, y obviamente me ha traído a confesar, y por su misericordia he sido perdonado de nuevo, y con una limpia conciencia me puedo presentar otra vez en el púlpito para predicar su palabra. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal cada uno de nosotros? Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Mis amados hermanos, no olvidemos que Él es el Maestro, nosotros los discípulos. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Él tiene la palabra de vida, nosotros simples palabras humanas. Y si el Espíritu Santo, que ha hecho de nosotros un templo santo, no vivifica su palabra a través de nosotros, nuestra predicación no se va a quedar más que en un mero sermón que puede traer gran gozo al corazón de los oyentes, un nuevo conocimiento a la mente y a la intelectualidad de la iglesia. Pero la verdad de las cosas es que el Señor está buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Y el pueblo que lo adora en espíritu y en verdad es un corazón contrito y humillado. Ese es el corazón que el Señor no desprecia. ¿Cómo vamos a poder nosotros presentar ante el Señor a una iglesia con un corazón contrito y humillado? Primeramente nosotros mismos, conscientes de que el Señor una y otra vez nos humilla, porque una y otra vez vemos su grandeza y santidad y perfección. A Él le plació escoger vasos de barro para que la grandeza fuera de su poder y no de nosotros. Que sea su palabra primeramente en nosotros, vivificándonos, quebrantándonos, humillándonos y exaltando el nombre de Cristo para que podamos predicar en la guianza del Espíritu Santo verdaderamente, y que el Espíritu Santo salve a su pueblo y edifique la fe de su iglesia. Te agradezco, amado hermano, que hayas estado con nosotros en esta edición de El Predicador y Discípulo. Te invito a que participes en todos los podcasts que estemos transmitiendo, y también te pido, si te gusta, si estás convencido que es de utilidad para el ministerio, si es de edificación, compártelo. Puedes hacer un comentario con nosotros. Que el Señor bendiga tu ministerio, tu familia y tu vida, para que siga siendo enriquecida con la gracia del Señor Jesucristo, su poder obrando en tu debilidad. Gracias.